El conocimiento se construye paso a paso y se construye por peldaños. Y esos peldaños primeros son la investigación básica. Toda mi formación humana y de muchos aspectos me la dio la Universidad de Tolima. Enseñar no es transferir conocimiento, como decía Paulo Freire, es crear la posibilidad de producirlo, pero producirlo con los principios éticos. Para mí Lo estético es ético, porque la belleza, los parámetros de la belleza tienen unas leyes, porque lo estético no es lo bonito. Aprendí que el maestro tiene que ser honesto. Entre más sepa, más humilde tiene que ser y más comprensivo con sus estudiantes. Que es una pregunta que el maestro ordinario no se hace nunca, ¿no? ¿Cómo quedó eso organizado en la cabeza del estudiante, no? La flora del macizo colombiano es de una trascendental importancia dentro del bloque de la flora colombiana, que abarca unas 50.000 especies a la vanguardia del planeta. Yo nunca decidí ser músico, yo nací ahí. La primera condición que debe existir es que el profesor tiene que estar plenamente convencido en que el ejercicio profesional es un beneficio necesariamente en favor de la humanidad. Maestra Magdalena Echeverrie Polanco, doctora en genética, investigadora emérita. La muerte de mi madre marcó un cambio y una nueva forma de vida en nuestro hogar. Cuando ella murió a los 42 años, madre de 9 hijos, el menor de 5 años, todos estudiantes, unos universitarios, otros de bachillerato, otros de primaria. La muerte de ella reunió a toda la familia en nuestra casa y los tíos y las abuelas se quedaron por unos días y pues todos empezaron a opinar sobre lo que iba a pasar, sobre todo con los niños pequeños. Entonces a mi hermanita, la que había hecho la primera comunión, una de las tías le dijo que se la llevaba, que de ahora en adelante ella iba a ser la mamá y que pues prácticamente la iba a adoptar. Y bueno, empezaron como a opinar qué iba a pasar con la familia. Y mientras tanto una tía monja que yo tenía, que ya murió, hermana de mi papá, me escribió una carta. Y en la carta me decía que ella sabía que yo quería estudiar mi carrera, que estaba muy deseosa de estudiar, pero que Dios no lo había querido así, que lo que Él me estaba pidiendo en ese momento era que yo me saliera de la universidad y estuviera al lado de mi papá acompañándolo con los niños, porque él iba a necesitar una persona que lo apoyara. Pues yo estaba muy joven y pensé que de pronto sí, eso era lo que debería hacer. Y entonces pues pedí consejo a las abuelas por separado. Y la una me dijo que le parecía que de pronto sí, eso era lo que había que hacer, pero que yo debía contar con mi papá para tomar esa decisión. Y la otra me dijo lo mismo: hable con su papá, porque primero hay que hablar con él, a ver el que decide. Es posible que sí sea eso lo que le toque. O sea, las dos opinaron igual. Entonces yo fui donde él, le mostré la carta de la tía y le dije que yo me iba a salir de la universidad para quedarme en la casa ayudándole a él con los niños. Mi papá reunió la familia por la noche. Estábamos haciendo el novenario. Después del novenario él nos pidió que nos quedáramos un rato allí reunidos
Y entonces él les dijo a las abuelas y a las tías y a todos, pues que él agradecía mucho que la familia se hubiera hecho presente en la muerte de mi mamá, pero que quería pues pedirles el favor de que entendieran que había muerto mi mamá, pero no ella, y que en esas circunstancias la familia no iba a desintegrarse porque para eso estaba el papá, y que todos íbamos a permanecer unidos. Por ese motivo le dijo a mi hermanita, usted se tiene que quedar aquí conmigo, no se va a ir para donde su tía, ella en realidad no es su mamá, usted no tiene mamá, yo le agradezco mucho que ella quiera ser la mamá, pero usted es una niña huérfana y tiene que aprender a vivir con eso. Y a todos les digo lo mismo, esta es la oportunidad que la vida nos está dando para entender la muerte y para aceptar la muerte. En vacaciones de diciembre con mucho gusto se los mando si es que quieren para que pasen vacaciones con ustedes, pero todos se van a quedar conmigo. Yo no voy a desintegrar la familia, y a mí me dijo, usted va a seguir en la universidad, yo no quiero mártires en esta casa, no quiero personas que se dediquen a cuidar a otros y que el día de mañana no tengan cabida en ninguna parte. Usted tiene que hacer su vida, el día que se enamore, se casa, se va con su marido, tiene hijos y a mí no me los vaya a traer. Porque ese día los hijos serán suyos, en este momento son míos. Y de mis hijos respondo yo, porque yo no le pedí permiso a nadie para tenerlos. O yo la llamé a usted para decirle si podía tener los hijos. Ellos son mi responsabilidad, no la suya. Y el día que usted tenga los suyos, usted no me los vaya a traer porque yo no voy a responder por ellos. Yo aprendí eso de mi papá y creo que es una cosa muy sabia. Los hijos son de los padres. Cuando estaba terminando mi carrera, tenía la intención de hacer un posgrado en el exterior. Y en esto estaba apoyada por mi padre, quien, muy amigo del doctor Schultes, me ayudó a participar en un concurso para una beca en fitoquímica, un doctorado en fitoquímica en el Jardín Botánico de Nueva York. Este doctorado tenía 4 años de duración y muy buenas condiciones económicas de apoyo, pasajes, soporte mensual, ropa de invierno, ropa de verano. Yo recuerdo que me asombraba libros, era matrículas, era una beca completa. Mi papá estaba muy ilusionado con que yo me fuera a hacer ese doctorado, pero en el interín apareció un hippie loco y hermoso, del cual yo me enamoré con locura. Nos hicimos novios. Él cuenta que cuando me vio por primera vez saliendo del grado de mi hermano Raúl del Coliseo de la universidad, le preguntó a un amigo, ¿y esa mona quién es? Y el amigo le dijo, Magdalena Echeverry. ¿Por qué me pregunta? Y Raúl le dijo, porque con ella me voy a casar. Y bueno, yo abandoné el proyecto de la fitoquímica por el del matrimonio, pero en el fondo también había un factor importante, y es que la botánica era la pasión de mi papá, no la mía. De pronto yo estaba influenciada un poco por él y por el deseo de que de alguna manera fuera la heredera de sus investigaciones en la universidad. Pero no, a mí lo que realmente me llamaba mucho la atención era la genética. Y de pronto porque la genética es un campo de la biología muy integrador. Yo diría que si buscamos los campos que más integran
la biología tenemos dos, uno la genética y otro la ecología. La genética de poblaciones y la ecología de poblaciones también son campos muy integradores que resuelven muchos problemas en el campo de la biología y que aclaran muchas cosas. En la investigación, si uno quiere hacer algo que valga la pena, tiene que encontrar el objeto que en realidad le apasiona. Para él eran las plantas, para mí ha sido la genética. En eso nos parecemos. Él sentía pasión por las plantas, yo siento pasión absoluta por lo que hago. Pues yo aprendí de él cómo hacer salidas de campo, los cuidados que había que tener cuando uno salía al campo, la forma de tratar la gente, las cosas que se debían evitar cuando uno hacía estas salidas. Aprendí de él cómo se hace una investigación, aprendí muchas cosas. Pero en cuanto a ya lo que es el objeto de mi trabajo, yo escogí otra línea. Porque mientras él se fue por la botánica, por la que me quiso meter a mí, porque luchó mucho para que yo fuera su heredera en las cosas botánicas, a mí lo que me gustaba era la genética. Entonces en eso marcamos una diferencia, una independencia en los caminos. Hay cosas que hemos tomado, otras en las que nos hemos diferenciado, pero hay una cosa que a mí sí me marcó muchísimo y es la vocación por la docencia y por la investigación. Eso sí puedo decir que prácticamente desde muy niña lo aprendí de mi padre. La doctora Magdalena Echeverry estudió su maestría en biología en la Universidad de los Andes y el doctorado en genética lo hizo en la misma universidad, con una tesis sobre la filogenia cromosómica en 3 especies del género de mosca Drosophila. Me fui a Atenas a un congreso a presentar el trabajo y de allí recorrí parte de Europa y llegué hasta Barcelona, donde el doctor Antonio Fondevila, y en Argentina, donde el doctor Esteban Jason, y ellos trabajan con el mismo grupo de moscas con las que yo trabajo. Y aceptaron leerme la tesis. El doctor Fondevila es una autoridad en ese campo. Yo tenía cierto temor porque la tesis mía refutaba algunas de las cosas que él y su grupo habían publicado. Sin embargo, a él le pareció excelente y le pareció que era un trabajo muy cuidadoso y aceptó la propuesta que yo estaba dando de la filogenia cromosómica de la Drosophila martensis. Y lo de París, pues fue ya un congreso al cual fui a presentar también parte de esos resultados, pero ya posterior al grado. No estaba exponiendo en realidad la tesis, sino una parte de ella. Y no era eso, en París era un póster, y no el interés normal que tienen los trabajos, la gente viene, se interesa, pregunta. Uno de los aspectos más importantes de esa tesis es ese trabajo fotográfico que tiene, porque permite hacer un análisis muy detallado de las inversiones que se produjeron para las filogenias. Es muy interesante desde ese punto de vista y ese es, digamos, el impacto que causaba y el interés de la gente por saber cómo se había hecho. Pues es que detrás de la fotografía va todo el trabajo de la filogenia, ¿no? Porque esos son unos cromosomas gigantes que tienen un bandeo y ese bandeo permite detectar cuando se han producido cambios en la estructura del cromosoma, que es una inversión. El cromosoma se rompe por 2 sitios diferentes y hay un giro de 180 grados en el segmento que está comprendido entre las 2 roturas y eso implica un cambio en el bandeo del cromosoma, en la posición de las bandas del cromosoma, y eso permite para el ojo experto que conoce las bandas y que conoce, digamos, los puff, dónde están situados, y todos los puff son
son como unos anillos de Balbiani grandes donde se ven muy bonitos en las fotografías, donde hay una gran actividad del ADN, de transcripción del ADN. Y entonces por la localización de esos puff y de esas bandas uno puede saber cuáles son los segmentos que están invertidos, porque son 100 y pico de especies y entonces es un modelo magnífico para poder estudiar la evolución, porque uno puede establecer cuáles han sido los puntos de rotura y cuáles han sido las inversiones en cada cromosoma. Por ejemplo, con evolución logramos desarrollar un modelo biológico muy bonito con unas moscas del desierto de la Tatacoa que son cactofílicas y que corresponde un grupo que es el grupo Repleta, que corresponde al grupo que más especies tiene en el género Drosophila de moscas. Estas moscas han ido evolucionando por inversiones de sus cromosomas, comparten todos los mismos cromosomas, pero se han ido como diferenciando en especies que son muy parecidas unas con otras, especies sibling o hermanas, pero que están perfectamente aisladas biológicamente, reproductivamente, o sea, no se cruzan entre ellas con descendencia. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, durante unos 20 años es monitorear poblaciones que están aisladas por más de 1000 kilómetros entre La Guajira y el desierto de la Tatacoa, y nuestras prácticas, tanto de posgrado como de pregrado, las montamos para ir a colectar las moscas y venir acá con ellas a hacer experimentos que nos permiten mirar cuál es esa divergencia entre las poblaciones aisladas, cómo han ido cambiando. Es un modelo muy bonito porque es como asomarse uno por una ventanita hacia mirar una evolución en marcha, que ya no es una evolución teórica, sino una cosa que se puede medir en el laboratorio y que se puede cuantificar con experimentos bien diseñados. Hemos trabajado también en genética médica, con cáncer, y pues estamos desarrollando modelos muy, muy cercanos a la forma como se puede enseñar haciendo. Yo tengo una hija casada con un paisa que es genetista de poblaciones. Él hizo su doctorado en la Universidad de Londres. Y él empezó a trabajar con cáncer de colon en el Cancer Research UK, del Reino Unido. Este chico me invitó a que hiciéramos una alianza para trabajar en problemas de cáncer colorectal por allá por el año 2004. Yo al principio no tenía muchas ganas porque yo trabajaba era con moscas, pero él me insistió tanto y buscamos quienes lo pudieran apoyar, pero no, y finalmente yo decidí ayudarle. Él necesitaba un grupo de investigación que trabajara también en genética, pero que quisiera trabajar en este campo de la genética del cáncer. Como toda mi vida es como tocado con varita mágica, funcionó muy bien este matrimonio con mi yerno. Ya llevamos, desde el 2005 empezamos oficialmente a trabajar con un programa de investigación en cáncer colorectal. Y gracias a este trabajo que hicimos con el Cancer Research, pudimos participar en un proyecto que él escribió con su grupo para la Unión Europea. Es un megaproyecto con 7 países participantes
en el que nosotros como Universidad del Tolima estábamos liderando los países latinoamericanos, la investigación en los países, el proyecto cuya sigla derivada del nombre en inglés es CHIPCHA. De las 1.280, casi 1.300 muestras de cáncer colorectal que obtuvimos en esta propuesta para Colombia, logramos encontrar 50 casos que tenían un componente familiar. Esos 50 casos constituyen la tesis de doctorado de Mabel. Con ellos estamos buscando mutaciones en genes que están relacionados con el cáncer de tipo familiar, como la poliposis familiar, el síndrome de Lynch. Y hemos extendido la investigación ya no solamente a pacientes con cáncer colorectal, sino a las personas de estas familias. Estas personas son aquellas que tienen cáncer, así no sea colorectal, sino de otro tipo, y además a las personas sanas, para mirar si tienen la mutación en cuestión o no. Ha sido muy interesante. También, como parte de este proyecto Chicha, muestreamos 700 indígenas, un trabajo lindísimo, para hacer el mapa genético de algunos marcadores moleculares a nivel de la mitocondria, a nivel del cromosoma Y y a nivel de autosomas, para buscar un poco el componente ancestral también y después poder comparar con los casos de cáncer. Pero en el caso de estas colectas lo que queríamos era mirar el componente de ancestría, cómo es la ancestría genética de los indígenas nuestros. De este estudio de los indígenas sacamos en conclusión que el componente mitocondrial de herencia materna de los indígenas nuestros acá en el Tolima es de origen asiático. El cromosoma Y de nuestros mestizos, o sea, de nosotros, es de origen europeo. Y tenemos para los mestizos componentes autosómicos que reflejan más o menos mitad y mitad de componente indígena nativo y componente europeo. Es muy interesante porque esto nos permite mirar un poco de dónde venimos, cuál es nuestra historia migratoria y reconstruir un poco la historia. Ahora con el proyecto de cáncer de mama hemos encontrado una mutación que está muy difundida en algunas poblaciones que han sido estudiadas y esa mutación también es muy interesante porque parece provenir por efecto fundador de algunas de nuestros antepasados españoles. Bueno, esto de la genética tiene muchas cosas interesantes que podemos derivar de los estudios que estamos haciendo, pero como les digo, también estudiar las mutaciones de los genes que afectan el desarrollo de estos diferentes tipos de cáncer. Hemos avanzado también en la investigación en cáncer de tiroides y en cáncer gástrico. De manera que en este momento tenemos tiroides, gástrico, colorectal y cáncer de seno. Es lo que estamos estudiando. Estos estudios de la maestra Magdalena han logrado desde su grupo de citogenética, filogenia y evolución de poblaciones un trabajo interdisciplinario e internacional y el desarrollo de muchos jóvenes investigadores que la catalogan como su maestra. Antes que cualquier otra cosa aprendí que el maestro tiene que ser honesto.
que el maestro no puede hacer diferencias entre sus alumnos por ningún motivo. Que entre más sepa, más humilde tiene que ser y más comprensivo con sus estudiantes.